Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Compartir este jueves de cultura en el que vamos a hablar del barroco. Este periodo singular del arte en todos los sentidos. Pintura, literatura, arquitectura. Un periodo que lo tenemos a nuestro alrededor con abundancia, porque fue un nivel de arte que permeó mucho a América Latina y nuestros grandes templos como Tepozotlán, Santa Prisca y muchas de las secciones de la catedral, por supuesto, son barrocas. Pero en lo que llega el invitado, que es el que sabe y conoce, pues te vas a tener que conformar de entrada con lo poco. Pero si ya llegó nuestro buen amigo. Alfonso, ¿cómo estás? Perdón. Qué gusto, no. Acércate ya. Aquí, si quieres acercarte un poquito más a mí. Ahí estamos. Ya ni para qué digo, ya ni para qué todo lo que he preparado para ustedes. Está con nosotros Alfonso Miranda, que es, como ya he dicho, el director del Museo Sumaya, doctor en Historia del Arte. Es una persona más que conocida y yo le agradezco enormemente su presencia hoy aquí con nosotros. Pues ya estaba yo preparando mi discurso sobre el arte barroco. Muy bien. Esperándote. Te agradezco enormemente, Alfonso, porque tú eres el que sabe de todo esto y te damos las gracias. Un placer, en realidad, poder reunirnos para hablar de un arte que nos es muy propio en una nación como la de México, tan plural, tan a veces recargada, a veces Sí. de poco unidireccional. Es una cultura sumida. Barroco tendríamos que verlo precisamente como dos estamentos distintos. Un estilo artístico que nace en Europa, y que tiene un anclaje en la realidad americana, pero por otro lado una forma de ser de el mexicano y del latinoamericano. Sí. En esa dicotomía trasciende el ¿No? barroco. Porque fíjate que pues me puse a estudiar, ¿no? Sabiendo que los primeros 15 minutos tal vez no estabas con nosotros y descubrí muchas cosas. Uno siempre aprende y la semántica de la palabra barroco que puede querer decir muchas cosas. Y bueno, es un tipo de arte, un estilo, como tú nos dices, pero también ha pasado a significar una forma rebuscada de cosas. Entonces, inclusive, dentro de cualquier tipo de arte, a veces se habla de que ya llegó a su periodo barroco. O un barroquismo. A un barroquismo, ya está muy rebuscado el mismo periodo. Y yo creo que en México, efectivamente, para algunas cosas Poquito le damos la vuelta. Así es. Lo curioso es que, bueno, en el máximo de los sentidos, efectivamente parte de una perla rugosa esta designación del barroco, como un estilo que va a modificar sustancialmente la relación de un programa visual, audiovisual, tendríamos que decirlo, de la Iglesia Católica. Es una reacción frente al protestantismo y artísticamente es la reacción máxima al humanismo, al Renacimiento. En ese péndulo, decía uno de los críticos más importantes de la historia del arte, Edwin Panofsky, que de pronto, y también Wölfing, que es pendular la historia del arte, de formas muy limpias, de este renacimiento con una recuperación de valores grecolatinos, de pronto empieza a pendular a ese contraste de luces y sombras hasta llegar al barroco, y en medio tendríamos el manierismo, es decir, una etapa de amaneramiento del arte renacentista donde los valores de artistas muy importantes en la historia, como lo es Leonardo da Vinci y su esfumato, por otro lado Michelangelo o Miguel Ángel con su precisión en el dibujo, y Rafael Sanzio con la composición. Tendríamos que siempre colar al color del Tiziano, y esos valores se van a modificar en el manierismo y van a dar como paso sólido esas formas del barroco. Y siempre tendríamos que subrayar
el error común por esta otra designación del barroco como rebuscamiento, que barroco es igual a horror vacui, es decir, a ese horror al vacío, porque no todo barroco recargó de formas de esa manera a llenar el espacio completamente. A veces en la profunda soledad, en una manera, pues francamente, incluso desalojada de elementos, por ese golpeo de la luz ante formas humanas o materiales, ahí también hay barroco. Una definición muy linda de Teresa de Ávila del barroco, siempre me ha parecido, es encontrar a Dios en los pucheros. Es decir, en la parte más vil, en la podredumbre, ahí también podemos encontrar una luz que puede cambiar las cosas internamente. De ahí que barroco es naturalismo, es encontrar una comunicación diáfana, limpia y directa con el realismo. Y es una sacudida, es el barroco un arte que francamente es teatral, que tiene pues una invasión a todos los sentidos y por eso permea todas las artes. La música, la literatura, el arte dramático, la poesía, la lírica, pero también la pintura, la escultura, el teatro, las máximas formas van a ser permeadas por el discurso barroco. Fíjate, ahorita que hablabas del barroco como con ese afán de no dejar un solo espacio libre, bueno, vienen a mi mente el altar de la iglesia de Francisco Javier en Tepozotlán. O el Museo Nacional del Virreinato. El Museo Nacional del Virreinato. Que vaya, no hay un solo espacio en ese altar que no esté ocupado. Vienen a mi mente algunos ejemplos, pero mi vista no alcanza para tanto, pero esa es la Inmaculada de Murillo. Así es, y esta es Artemisia Gentileschi. Entonces yo veo a la Inmaculada de Murillo bastante solita. Bastante sola. Y sin embargo sé que Murillo es un pintor barroco. Barroco sevillano en serio. Sí. Entonces, ahora claro, no es que quede todo vacío alrededor. También de Murillo, y pues no es este rebuscamiento que de pronto tenemos en nuestras iglesias virreinales, que son también propias del barroco. Entonces, no todo barroco maduró de la misma manera. Hay de este naturalismo, de esta manera realista de representar objetos, mitos, pasajes bíblicos, a un tenebrismo donde se juega violentamente con el contraste de luces y sombras. Uno de los grandes representantes de este tenebrismo será Il Caravaggio, Miguel Ángel Merizzi Il Caravaggio, quien contrasta con fuerza vehemente la luz y las sombras. Y pienso en Rembrandt. También. Por supuesto, ¿no? Después vendrá también Rubens, ¿no? Y también es pues muy importante dónde nace este espíritu barroco, porque barroco hay en todas las naciones europeas, en las monarquías europeas se adopta, pero en las católicas, evidentemente no en las protestantes. Y de ahí su origen. 1517 marcó fundamentalmente la visión de Occidente, porque las tesis de Lutero van a quedar estampadas en la catedral. Y de ahí vendrá un proceso de reflexión de cuál es el devenir de la Iglesia católica. Y vendrá un movimiento muy fuerte, fuertemente articulado, donde prelados, donde todas las diócesis, obispos se unirán en Trento, el famoso concilio de Trento. Estamos hablando 1545 aproximadamente. Y terminará en 1648 finalmente. Sí, pero duró 100 años. Así es, pero desde el inicio de Trento en el 45, 1545, ya hay una disposición de cómo promover los valores de la Iglesia Católica. Y el programa, y yo me gusta repetir audiovisual, porque pareciera que es algo del siglo XX, pero no, es un programa muy interesante desde este siglo XVI, es
y será el barroco como estamento contrarreformista para luchar contra estas formas mucho más minimales, si podría caber el término, que promulgaba el propio Lutero. Y de ahí que, pues, campeona de la contrarreforma, sea España quien lleve el programa barroco a gratísimas consecuencias y, por supuesto, la relación con las posesiones de ultramar lo ancle en las tierras del Nuevo Mundo. Podemos pensar que el barroco, sin embargo, tiene un comienzo en Italia. Correcto. En Italia, del Caravaggio, tendríamos que decir en qué parte de Italia. En las posesiones españolas será Nápoles. Una de las grandes cuna del barroco en la península itálica. No en toda Italia, después permeará, pero bueno, pues en estas posesiones españolas y con la experiencia también del manierismo, del Tintoretto, quien por cierto cumple 500 años, es una coordenada importante, ¿no? Para ver en dónde estamos situados. Bueno, pues será entonces en Nápoles una fuerza fundamental para entender el barroco, y de ahí que habrá múltiples polos que llegarán a la península ibérica, pero también, por supuesto, estarán en Alemania. Una de las principales escaleras barrocas de un palacio fascinante estarán en Wartburg, por ejemplo, en el centro de Europa, en la Alemania de Sí, Alemania tiene algunas iglesias barrocas impresionantes. Uno no puede dar crédito. Uno a veces los ve un poco bárbaros, pero evidentemente no. Y de pronto despertar con la fuerza germánica de un personaje como Pedro Pablo Rubens, quien no nada más tiene toda un anclaje en la realidad germana, sino como embajador él mismo llevará su estilo a otros polos, y bueno, pues su estancia madrileña dejará talleres también ampliamente difundidos, y de ahí pues hacia el sur campeón de la contrarreforma, ¿no? el último reducto que se tienen, pues va a crear en Sevilla un polo de verdad también fascinante con Zurbarán y con Bartolomé Esteban Murillo. Y Velázquez, tengo entendido que también perteneció. O sea, fíjate que las Meninas sí lo veo barroco, ¿no? Así Vaya, es. hasta él mismo se quiso meter en el cuadro. Ese juego de espejos, Exacto. ese diálogo, esa manera de expresar una forma, unas florituras que no habíamos visto en la historia del arte. Y eso, sin lugar a dudas, marcará de una manera muy fuerte al arte. Y también fue un estilo que acogió mujeres artistas. La propia Artemisia Gentileschi pues manejará una manera muy directa con su padre Orazio. El barroco es una de las grandes artistas del barroco italiano del siglo XVII. Y bueno, conocemos su historia personal por un juicio público de abuso, ella fue burlada, y muy claramente describe pues cómo también esa experiencia la va a hacer pues demostrar la violencia de una forma distinta, la luz de una forma distinta, y los mismos temas, porque si bien están eligiendo temas de pasajes bíblicos, como en otros estilos artísticos, especialmente unen los opuestos complementarios, lo femenino y lo masculino. Masculinizar la fuerza, pues es una cuestión arquetípica, pero masculinizarla en una mujer como Judith de Holofernes, que tratará el Caravaggio, pero lo tratará Recuérdame también el nombre de ella. Artemisia Gentileschi. Ella pues fue una de las fascinantes mujeres del arte. Podemos ver Artemisia en México, es parte de los pinceles de la Pinacoteca de Museo Sumaya, pero se escribe
tanto distinto Sí, sí. a cómo se pronuncia. En italiano. En el italiano barroco. Sí. Es alumna de Tasio. Para estar bien, perfectamente ubicados, queridos amigos, recordemos que el Renacimiento, que surge en Italia en el siglo XV, los 1400 y pico, hacia el siglo XVI, pues lo que hace es de retomar lo que hicieron los clásicos, los griegos y los romanos. Están inspirados totalmente en los frescos del Imperio Romano, ¿no? Los frescos de la casa de Nerón y de tantos palacios que el Imperio Romano dejó. Ahí se inspiran y son pinturas muy lineales, muy clásicas en sus líneas. Pero eso con el tiempo, pasa el siglo XVI, se va afinando, se va abarrocando, digamos, Así y es. se convierte en lo que has llamado tú el manierismo. Que no es una etiqueta que sea de época. Este estilo, incluso para 1970, ya muy tardíamente, vemos una exposición en la National Gallery de Washington que se llama Entre el Renacimiento y el Barroco, porque no es tan claro llamarle manierismo. A Ajá. muchos de estos artistas se les conocía como tardos renacentistas o muy tempranos barrocos, pero no compartían los valores realmente de estos dos polos Sí, del arte. Entonces, esta categorización intermedia nos permite en realidad hablar de estos valores, cómo se abarrocaron, cómo sí. lograron pues entender una combinación de valores para llegar al barroco ya con esta vertiente judeocristiana, católica, con mucha mayor fuerza y de ahí el anclaje, por supuesto, para el nuevo mundo. Podríamos decir que el barroco nos abarca desde el 1600 hasta el 1700 y cachito. Así es difícil ponerle fecha de término, Ajá. porque la música es la última de las artes que resume y en ella abrevan todas las demás, digamos, latitudes y derroteros que están comiendo y bebiendo del barroco y tenemos pues en el siglo XVIII grandes elementos barrocos, pero será precisamente en la pintura un parteaguas, el siguiente estilo artístico, esa transición hacia el neoclasicismo. Volver Volver pendularmente pendularmente. a estas maneras mucho más lineales, depuradas, Ajá. eliminar elementos y regresar al neoclásico. Recordemos, amigos, que en música, pues yo creo que el barroco de los barrocos es Johann Sebastian Bach, No hay más, ¿no? ¿no? Y bueno, vienen con él otros más, pero él es el maestro de los barrocos y todos sabemos la importancia y el impacto de la obra de Bach. También viene a mi mente en arquitectura Mansart, uno de los grandes arquitectos del Palacio de Versalles, ¿no? Que vaya que es rebuscado el palacio, ¿no? Un poquito. ¿Verdad? Entonces, nos encontramos ante un periodo, queridos amigos, que nos influyó mucho a nosotros, porque como nos explicas tú, Alfonso, España tiene mucha fuerza en el origen del barroco. Recordemos que Nápoles le pertenecía a los españoles, al reino de Aragón, y ya para ese entonces estamos hablando plenamente Carlos V de Alemania, Carlos I de España, pues era el mandamás de Europa, era el gran imperio, y curiosamente también lo eran los países que llamamos bajos, como son Bélgica y Holanda, le pertenecían a España. Entonces vemos, precisamente me cae el 20, por un lado tenemos a Caravaggio y por el otro lado tenemos a Rembrandt y Rubens, pero estamos hablando de posesiones españolas. Correcto, es este espíritu para poder defender la verdadera fe, que ellos así lo determinaban, y por eso el Concilio de Trento introducirá una figura muy importante para las artes que será el veedor. Veedor es el examinador de las obras. Es un personaje que va a ser revisado por el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición y podrá dar voz y voto. Por eso las vírgenes no podrán tener hábitos de colores diferentes. Va a tener un símbolo, este azul intenso de la Inmaculada, o que compartirán muchas más vírgenes, porque será la presencia del Espíritu Santo. Esta iconografía acuñada
tiempo atrás, pero refrendada en el barroco, va a impedir que se desvíe el camino desde el programa audiovisual de nuevo del barroco. Claro. Van a tener claridad en cómo y qué representar, en el por qué representarlo de esta manera y cómo va a llegar a ser resignificado por un espectador fiel. No es que estas figuras del arte estén pensando en realizar arte por sí mismo, están representando una temática que a través de una lectura prácticamente de catequesis van a adoctrinar a ese fiel que está ávido de verse identificado con el arte, de esa lejanía de perfección greco-latina del Renacimiento, del humanismo. Pues hay una distancia. Aquí, por ejemplo, con el españoleto, veré con el Antes de famoso... que me cierres esto, Sí, sí. Hablando tú ahorita del azul, en el caso de María, Sí. ¿ok? Veo aquí, en la que nos estabas mostrando, De bueno, que es Artemisia, esta, de Artemisia, Ajá. el amarillo, que creo representaba como a la mujer pública, un poco el aspecto, devaneo, ¿no? el devaneo, la prostitución, y que muchas magdalenas vienen ataviadas con un velo Va a amarillo. ser su color, así es. Iconográficamente vamos a encontrar colores o formas ancladas a símbolos. No es porque sí estén representados y por eso vemos artistas tan disímbolos abrevando en los mismos elementos, precisamente por el programa barroco del Concilio de Trento. Así es que el amarillo, un color disoluto, va además a conjugar la figura de María Magdalena, esta idea de que uno puede equivocarse, pero con arrepentimiento y contrición uno puede volver al camino. Esa idea también es propia del barroco y es un ancla opuesta al protestantismo. Esa predestinación calvinista, luterana, sí. Que no la comparte el cristianismo católico. Sí, habría que, perdona que me meta, ¿no? Porque yo supuesto. siempre pienso en los que no sabemos. Claro, claro, ¿no? Y bueno, encontramos en el protestantismo algo que muchos tal vez desconocemos. Hay una predeterminación, o sea, no importa lo que tú hagas, si Dios ya determinó que tú no vas al cielo, hagas lo que hagas, no vas a ir. Pero tú no sabes. Pero claro, tú no lo sabes. Entonces tienes que portar no perfectamente bien. Exactamente, ¿no? Pero ese predestino, claro, pues es ajeno a la libertad, yo creo, ¿no? Del ser al humano. libre albedrío. Pero bueno, albedrío. las sociedades protestantes así se fundan, por eso somos tan distintos a la Sí. Unión Americana. Sí. Ellos se fundan en las 13 colonias, en su base son protestantes sí. calvinistas, los más férreos, lo más depurado de esta Inglaterra es la que fundará las 13 colonias. En cambio, nosotros nos mezclamos, nosotros tenemos una visión mucho más latina, menos agobiante. Y si uno se equivoca, pues puede pedir perdón. Claro, claro. ¿Qué te parece si hacemos nuestro ejercicio de relajación? Me encantará. Y después redondeamos nuestro tema, porque si no el tiempo aquí se nos va. Te estaremos atendiendo. No pierdas esta maravillosa oportunidad. 3 días que pueden transformar tu vida. 55 37 32 91 04. Te estaré esperando. ¿De qué manera te gustaría cerrar este tema barroco? Con una de las palabras... Para que no quede ningún espacio ¿verdad? Sin llenar. Una de las palabras barrocas por excelencia que llena y llena en todos los sentidos y en todos los niveles. Gracias. Gracias es una de las formas también barrocas de gratitud por estar, por ser, y en una realidad tan plural como la de México, entender que venimos de múltiples formas y estamentos. El barroco es reconocernos en ese pasado indígena, conocer nuestra herencia fascinante también hispana, entender la raza negra, entender las formas que
que esta convivencia nos hace tan especiales y a insertarnos en el concierto de naciones. Así es que un placer volvernos a encontrar. Muchas gracias, de verdad. No, muchas gracias a ti, Alfonso, y creo que esto, esperamos, nos ayude a leer, nos ayude a buscar. El barroco es todo un periodo en el arte, en la ciencia, se da el periodo de la ilustración, esta búsqueda por encontrar esos huecos vacíos que ciertamente no están vacíos. Y gracias a esa búsqueda y ese afán, pues surge el movimiento científico. Pero por hoy, queridos amigos, pues las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestro gran invitado, al que le tengo un profundo afecto, el doctor Alfonso Miranda. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a Lorena Sánchez del otro lado del cristal. Y por supuesto a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia en escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga. Sabes que te quiero mucho y tenemos una cita mañana aquí a la 1 en punto.